Una base naval a las afueras de San Petersburgo está en llamas, y el hombre que construyó toda su imagen sobre la proyección de fuerza acaba de ver cómo ocurría a las puertas de su propia ciudad. A solo 20 kilómetros del centro, dentro de un dique seco que debía ser una de las instalaciones militares rusas mejor protegidas del planeta, un buque de guerra arde sin control. Su mástil se ha derrumbado, su radar ha quedado destruido y su tripulación observa impotente mientras los equipos de emergencia pierden la batalla contra el fuego. Y el país que logró esto tuvo que hacer volar sus drones más de 1000 kilómetros para conseguirlo. Esta es la base naval de Kronstadt, hogar de la flota del Báltico de Rusia, una instalación que se suponía intocable. Pero el 3 de junio, Ucrania demostró que ya no queda nada verdaderamente intocable dentro de Rusia. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un barco en llamas, es la historia de cómo una única operación nocturna dejó al descubierto las debilidades de toda la estrategia naval rusa, humilló a Putin precisamente el día en que más necesitaba proyectar fortaleza y desencadenó una serie de consecuencias que siguen desarrollándose incluso días después de que el humo desapareciera. Quédate hasta el final, porque la parte que casi nadie está viendo es lo que viene después, y ese proceso ya está en marcha. Si quieres conocer la historia completa y no solo los titulares, suscríbete ahora a Daily Brief. Hoy vamos a analizar este caso en profundidad y no querrás perderte lo que sucede a continuación. Retrocedamos a la mañana del 3 de junio. Son las 6:35 de la mañana, hora local. Isla de Kronstadt, frente a la costa cercana a San Petersburgo. El sol apenas comienza a salir. Los trabajadores del astillero ruso inician su jornada en el dique seco Veliki, donde una corbeta llamada Boyki permanece desde febrero para lo que debía ser un mantenimiento rutinario, nada fuera de lo normal, solo otro día cualquiera en una de las instalaciones navales más seguras de Rusia. Entonces el cielo cambia. Drones operados por el primer centro independiente de fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania aparecen sobre la base. No es un solo dron, son varias oleadas atacando múltiples objetivos en toda el área metropolitana de San Petersburgo en una operación perfectamente coordinada. Y, específicamente en Kronstadt, dos de esos drones encuentran su objetivo. Impactan directamente contra el Boyki antes de que las defensas antiaéreas rusas puedan reaccionar. Pero hay un detalle que debería preocupar a Moscú incluso más que el propio incendio. Los testigos presentes afirmaron que durante todo el ataque no se escuchó ni un solo disparo de defensa antiaérea sobre el astillero. Ni uno. Eso solo deja dos posibilidades. O las defensas aéreas rusas en una de sus bases navales más importantes fueron tomadas completamente por sorpresa. O, y esta es probablemente la peor opción para Putin, simplemente no existía una defensa aérea realmente eficaz en Kronstadt. Elige la explicación que prefieras. Ninguna resulta tranquilizadora si estás sentado dentro del Kremlin. Y el silencio de las defensas de Kronstadt aquel 3 de junio no fue un incidente aislado, fue una advertencia de lo que estaba por venir. Ahora bien, ¿por qué importa todo esto más allá de un solo barco dañado? Porque Kronstadt no es una base cualquiera, es el cuartel general de la flota del Báltico de Rusia, y, según informó United 24 Media, es una de las dos instalaciones fundamentales que Moscú utiliza para mantener el control sobre el mar Báltico. Está situada en un punto estratégico que controla el acceso ruso al Golfo de Finlandia, la misma ruta que permite a Moscú mantener una presión constante sobre el flanco oriental de la OTAN. Cualquier fuerza naval que pretenda aproximarse a Rusia desde el Báltico debe pasar primero frente a esta base. En el sentido más literal de la palabra, Kronstadt es un guardián. Y cuando un guardián queda vulnerado, deja de cumplir su función. Pero la situación empeora aún más para Putin. El 3 de junio no era un martes cualquiera. Era la jornada inaugural del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento que los medios estatales rusos presentan orgullosamente como el Davos ruso.
Miles de invitados internacionales, líderes empresariales de todo el mundo, y el propio Putin preparado para intervenir como principal orador antes del cierre del evento. Aquello debía ser la gran exhibición anual de fortaleza, estabilidad y relevancia económica de Rusia ante el mundo. En cambio, el horizonte comenzó a llenarse de humo, mientras diplomáticos e inversores llegaban para estrechar manos y participar en conferencias. Enormes columnas de humo negro se elevaban a pocos kilómetros de una base de la Marina rusa y de una importante terminal petrolera. No existe estrategia de comunicación capaz de ocultar una imagen así. Putin inauguró su propio escaparate internacional con el olor del incendio todavía flotando en el aire, y Kronstadt no fue el único objetivo de aquella mañana. Según informó CNN, los drones ucranianos también alcanzaron la terminal petrolera de San Petersburgo esa misma noche. Se trata de uno de los mayores centros de exportación de petróleo de Rusia y de una instalación que CNN describe como esencial para la logística de combustible del país. El Estado Mayor de Ucrania confirmó posteriormente que la operación alcanzó simultáneamente la terminal petrolera, embarcaciones en Kronstadt, la planta Michurinsk Progress y el aeródromo de Saki, todo ello dentro de una misma ofensiva coordinada. No fue un dron afortunado que encontró una brecha. Fue una campaña cuidadosamente planificada contra varios objetivos estratégicos de alto valor dentro de la misma región metropolitana, donde Putin necesitaba parecer absolutamente invulnerable. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó directamente la participación de Ucrania. Declaró que se habían obtenido, en sus propias palabras, resultados positivos gracias a ataques de largo alcance ejecutados por el Servicio de Seguridad de Ucrania, las fuerzas de sistemas no tripulados, las fuerzas de operaciones especiales, la inteligencia militar y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza. En público centró su mensaje en la terminal petrolera, pero añadió, casi como si fuera un detalle secundario, que también habían sido alcanzados objetivos exclusivamente militares en la base de Kronstadt. Aquella frase resultó ser una enorme subestimación, porque lo que realmente terminó ardiendo en Kronstadt aquella noche representa, en muchos sentidos, la historia más importante. Si este tipo de análisis es exactamente lo que buscas, deja un me gusta ahora mismo y cuéntanos en los comentarios si esperabas que Ucrania terminara atacando directamente a la flota del Báltico. Leemos absolutamente todos los comentarios. Ahora hablemos del barco, porque aquí es donde se encuentra el verdadero alcance del daño. El Boyki es una corbeta del proyecto 20380, perteneciente a la clase Steregushchi, una serie de la que Rusia solo construyó 6 unidades. La Armada rusa la diseñó como un buque polivalente, capaz de enfrentarse a amenazas de superficie, a submarinos y también a objetivos aéreos, todo concentrado en una sola plataforma. Entró en servicio con la flota del Báltico en 2013, equipada con un cañón de 100 milímetros, misiles antibuque KH-35 y el sistema de defensa aérea Redut. Sobre el papel, es uno de los buques de combate de superficie más modernos de Rusia. En la práctica, estaba inmóvil en un dique seco, con la guardia baja, cuando llegaron los drones ucranianos. Y no estaba allí porque hubiera sufrido daños en combate. El Boyki había ingresado en Kronstadt en febrero para realizar reparaciones rutinarias tras más de una década de servicio. Una revisión rápida, mantenimiento estándar, nada extraordinario. Sin embargo, terminó convirtiéndose en el símbolo del mayor ridículo naval sufrido por Rusia en todo el año. Robert Brovdi, conocido por su distintivo de llamada Magyar y comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, publicó posteriormente imágenes grabadas desde la perspectiva de los drones que participaron en el ataque. Las imágenes muestran que no fue uno, sino 2 vehículos aéreos no tripulados los que impactaron directamente contra el Boyki, y fue el segundo ataque el que provocó los daños más graves.
El dron impactó en el centro del buque, desatando un enorme incendio en el puente de mando, y ese punto no fue elegido al azar. En una corbeta de la clase Steregushchi, la sección central alberga los sistemas electrónicos más costosos y difíciles de reemplazar de toda la embarcación. Piénsalo por un momento. Los operadores ucranianos no apuntaron al casco para hundir el barco, apuntaron a su cerebro. Según el análisis de daños realizado con imágenes satelitales y publicado en los días posteriores, el ataque destruyó por completo lo que un analista de inteligencia de fuentes abiertas describió como el sistema nervioso del buque. El mástil integrado, la estructura central que alojaba el radar de vigilancia aérea, el radar de control de tiro, el conjunto de antenas de guerra electrónica, los sistemas de navegación y los equipos de comunicaciones del Boyki, colapsó completamente cuando el intenso calor del incendio deformó su estructura. Las imágenes difundidas por el analista conocido como M. T. Anderson muestran que tanto el mástil principal como la cubierta donde se encontraba el radar principal quedaron completamente hundidos. Su evaluación también señala una deformación estructural extensa tanto en el casco como en la superestructura del barco. Y aquí está el verdadero problema, mucho más importante que el propio incendio. El radar de vigilancia aérea Furke 2, destruido. Los sistemas de guerra electrónica, destruidos. Los sistemas de navegación, destruidos. El radar de guiado de misiles Monument A, destruido. Todo estaba concentrado en esa misma estructura. Y todo quedó reducido a cenizas tras un único impacto. Puede que el Boyki no se haya hundido, pero un buque de guerra que no puede detectar amenazas, fijar objetivos, comunicarse ni defenderse, ya no es realmente un buque de guerra. Es simplemente un casco flotante. Los informes publicados posteriormente reforzaron esa conclusión. El 4 de junio apareció en un canal ruso de Telegram un vídeo filtrado que ofrecía la primera confirmación visual completa del alcance real de los daños, y coincidía casi exactamente con la evaluación realizada mediante imágenes satelitales. A mediados de junio, el consenso entre los analistas de inteligencia de fuentes abiertas ya era prácticamente unánime. Varios especialistas navales concluyeron, tras examinar las imágenes disponibles, que el Boyki probablemente ya no tiene reparación posible. No hablamos de un barco averiado, ni de un barco en proceso de reparación. Hablamos de un barco que, muy probablemente, nunca volverá al servicio. Para una marina que únicamente construyó 6 unidades de esta clase y que actualmente no fabrica ninguna más, esto no representa un retraso en el mantenimiento, representa una reducción permanente de su capacidad naval. Pero hay un aspecto que debería preocupar todavía más a Moscú. Es posible que Rusia ni siquiera pueda reemplazar correctamente este buque. Diversos informes sobre la industria de defensa señalan que la mayor parte de la flota de superficie rusa sigue compuesta por embarcaciones heredadas de la época soviética. La demanda de nuevos buques supera ampliamente la capacidad real de producción de los astilleros rusos. Además, la mayor parte del presupuesto naval se destina a submarinos nucleares, dejando a los buques de superficie como el Boyki con recursos cada vez más limitados. Y existe una ironía aún más profunda. Hasta 2014, los motores utilizados por las corbetas del proyecto 20.380 eran fabricados en Ucrania. Tras la invasión rusa de ese año, esa cadena de suministro quedó completamente interrumpida. El mismo país que durante años fabricó los motores de esta clase de buques es hoy el país que acaba de dejar fuera de combate a uno de ellos. Pero este ataque nunca trató únicamente sobre la flota del Báltico. También golpeó algo de lo que Rusia depende mucho más allá de su propia marina, la llamada flota en la sombra. Además de sus patrullas habituales, una de las principales misiones del Boyki consistía en escoltar petroleros sancionados. Se trata de barcos antiguos, con seguros limitados o inexistentes, utilizados por Rusia para transportar petróleo, evitando el límite de precios impuesto por Occidente y mantener el flujo de ingresos que financia su esfuerzo militar.
Robert Brody afirmó que la corbeta llevaba años acompañando a esta flota en la sombra cerca de las fronteras de la OTAN, proporcionando precisamente la cobertura militar que hacía que muchos países europeos dudaran antes de abordar o confiscar esos petroleros en aguas internacionales o disputadas. Según el Royal United Services Institute, Rusia ha invertido al menos 14.000 millones de dólares en la creación de esta flota y, de acuerdo con Japan Forward, los ingresos fiscales derivados de esas exportaciones petroleras han llegado a financiar hasta el 40% del presupuesto de guerra de Putin. No se trata de un proyecto secundario. Es uno de los pilares financieros que sostienen la invasión de Ucrania, y ahora uno de los buques encargados de proteger ese sistema permanece inutilizado en un dique seco. Si vives cerca del mar Báltico o simplemente sigues de cerca los mercados energéticos, esto tiene consecuencias muy concretas. Cada petrolero de la flota en la sombra que navega hoy por esas aguas dispone de menos protección de la que tenía hace apenas 2 semanas, y eso cambia por completo los cálculos de los países que intentan detenerlos. De hecho, ya está ocurriendo. Solo 2 días antes del ataque contra Kronstadt, Francia interceptó un petrolero llamado Tagore, situado aproximadamente a 400 millas náuticas de su costa atlántica. Aquello ya formaba parte de una tendencia creciente. Suecia abordó en mayo un buque sancionado llamado Jinhui, cerca de Trelleborg. Alemania confiscó a principios de año el petrolero Eventin, tomando el control tanto del barco como de unos 40 millones de euros en petróleo crudo que transportaba. En enero, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en el Atlántico Norte el petrolero Marinera, que navegaba bajo una bandera falsa y fue considerado apátrida conforme al derecho internacional. Pero hay una actualización mucho más reciente que lleva esta historia más allá de los titulares. Hace apenas 2 días, el 14 de junio, el Reino Unido realizó la primera incautación, liderada directamente por sus propias fuerzas, de un presunto petrolero perteneciente a la flota en la sombra rusa. Comandos de los Royal Marines, apoyados por helicópteros Merlin y Wildcat, un Chinook, un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon y los buques de guerra HMS Sutherland y HMS Ledbury abordaron un petrolero llamado Smertos en el Canal de la Mancha. El buque navegaba bajo bandera de Camerún, una bandera que, con casi total seguridad, era falsa. Había zarpado de un puerto ruso del Báltico el 5 de junio y figuraba en la lista de sanciones británicas desde julio del año anterior. Observa cuidadosamente la ruta. Un puerto ruso del Báltico, las mismas aguas donde patrullaba el Boyki, las mismas aguas cuya protección debía garantizar. Esto no es una coincidencia aislada. Es exactamente lo que ocurre cuando una pieza importante desaparece del tablero. Las armadas de la OTAN y de sus aliados llevan más de un año preparándose para este escenario. La misión Baltic Sentry de la OTAN, la operación británica Nordic Warden. Y, según los registros del Armed Conflict and Event Data Project, los países europeos han llevado a cabo al menos 8 acciones de aplicación de sanciones contra embarcaciones de la flota en la sombra desde finales de 2024. 5 de ellas ocurrieron únicamente durante los 4 primeros meses de 2026. El ritmo se está acelerando y cada interceptación exitosa hace que la siguiente resulte un poco más sencilla, porque Rusia dispone de cada vez menos recursos navales para proyectar una capacidad de disuasión alrededor de sus petroleros. 3 días después del ataque contra Kronstadt, el 6 de junio, Ucrania volvió a actuar. El presidente Volodymyr Zelensky y las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania confirmaron una nueva operación de largo alcance. Un ataque coordinado a aproximadamente 1.000 kilómetros de profundidad volvió a golpear el sector de Kronstadt. Esta vez, el objetivo fue la planta marina de Kronstadt, responsable del mantenimiento de los buques de superficie y submarinos de la flota del Báltico, así como varios depósitos de municiones pertenecientes a un arsenal naval cercano.
En la misma oleada de ataques, Ucrania también habría alcanzado un depósito de combustible situado a unos 500 kilómetros en la región rusa de Krasnodar, provocando un incendio que se extendió por una instalación donde se almacenaban 28 tanques de petróleo. Ahora vuelve a leer esa cronología. 3 de junio. La base naval de Kronstadt, una terminal petrolera, una planta aeronáutica y un aeródromo. Todo alcanzado durante una sola noche. 6 de junio. Kronstadt vuelve a ser atacada. También un depósito de municiones. Y además, una instalación petrolera situada 500 kilómetros más al sur. Esto ya no parece una victoria propagandística aislada que Ucrania esté aprovechando para generar titulares. Estamos viendo una campaña sostenida, y los objetivos son cada vez más ambiciosos. Ucrania no solo está demostrando que puede lanzar un golpe afortunado de vez en cuando, está demostrando que puede regresar al mismo objetivo pocos días después y volver a golpearlo. Ahora ampliemos la perspectiva, porque el Boyki es solo un barco dentro de una historia mucho mayor. Durante más de 3 años, Ucrania concentró casi toda su campaña naval de largo alcance contra la flota rusa del Mar Negro, y esa estrategia funcionó. Según la mayoría de las evaluaciones, aproximadamente un tercio de esa flota quedó fuera de combate, mientras que gran parte del resto terminó refugiándose en puerto, dejando de desempeñar un papel relevante en la guerra, tras neutralizar, en gran medida, la amenaza naval rusa en el sur. Ucrania ha desplazado ahora su atención hacia el norte, hacia una región que durante años creyó estar completamente fuera del alcance de la guerra. Esa sensación de seguridad acaba de desaparecer. Kronstadt se encuentra a más de 1.000 kilómetros del territorio controlado por Ucrania. Alcanzarla obligó a los drones ucranianos a recorrer cientos de kilómetros sobre espacio aéreo hostil. Eso solo deja dos explicaciones posibles. La primera, que los drones operaran mediante enlaces de comunicación por satélite. Si fue así, significa que la guerra electrónica rusa fue incapaz de neutralizarlos. La segunda, que existiera un operador avanzado situado mucho más cerca del objetivo. Si ese fuera el caso, significaría que Ucrania dispone de personal operando extremadamente cerca de una de las ciudades navales más sensibles de Rusia. Ninguna de las dos posibilidades resulta tranquilizadora para el Kremlin. Ambas conducen exactamente a la misma conclusión. Las defensas que protegen los activos navales más prestigiosos de Rusia no son tan eficaces como Moscú ha afirmado durante años. Y la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania ha declarado públicamente que su flota de drones ya dispone de sistemas capaces de recorrer hasta 3.500 kilómetros. Un alcance que situaría incluso el lejano oriente ruso dentro de su radio de acción. Si Kronstadt ya resultó impactante, esa cifra debería interpretarse como una advertencia. Y aquí está la realidad más incómoda para Moscú. Ya no existe ningún lugar dentro de Rusia que pueda considerarse automáticamente seguro. Ese único hecho cambia por completo la manera en que Rusia deberá proteger, desplegar y asegurar todos sus activos militares y económicos situados al oeste de los Urales. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este canal va mucho más allá de los simples titulares. Asegúrate de suscribirte a Daily Brief y activar las notificaciones. Porque la siguiente fase de esta historia, la respuesta de Rusia para intentar cerrar esta brecha, probablemente evolucionará muy rápido. Entonces, ¿hacia dónde puede dirigirse ahora esta situación? Creo que existen dos escenarios realistas y muy poco espacio entre ambos. Primer escenario: daños contenidos. Rusia absorbe discretamente la pérdida del Boyki. Acelera todas las mejoras posibles en defensa aérea alrededor de Kronstadt y de las demás instalaciones de la flota del Báltico. Al mismo tiempo, intenta recuperar parte de la credibilidad de la llamada flota en la sombra, incorporando más equipos armados de seguridad privada a bordo de los petroleros sancionados. Los gobiernos nórdicos y bálticos llevan tiempo advirtiendo sobre este fenómeno. Diversas investigaciones ya han documentado la presencia de pequeños equipos de 2 hombres
vinculados presuntamente al antiguo grupo Wagner o a la inteligencia militar rusa, GRU, embarcando regularmente en petroleros que parten desde puertos del Báltico desde 2025. Todo indica que Moscú intenta compensar la pérdida de capacidad de escolta naval recurriendo a una protección menos visible y más difícil de atribuir oficialmente. En este escenario, Rusia consigue mantenerse a flote. La OTAN continúa debilitando gradualmente la flota en la sombra, petrolero tras petrolero, y el mar Báltico se convierte en una larga guerra de desgaste en lugar de un único punto de inflexión espectacular. Pero este escenario solo puede mantenerse si Rusia decide no escalar directamente contra los países que están confiscando esos buques. Y, considerando la retórica utilizada por Moscú hacia los estados bálticos durante los últimos meses, esa condición está lejos de estar garantizada. Segundo escenario, la espiral de escalada. Rusia, avergonzada y cada vez menos capaz de proteger su propio litoral, apuesta más por la intimidación que por la capacidad real. Más maniobras agresivas contra barcos de la OTAN, más incidentes relacionados con los guardias armados presentes en los petroleros, más daños a cables submarinos que inicialmente serán calificados como accidentes, hasta que resulte evidente que no lo fueron. La OTAN responde reforzando aún más su presencia militar en el Báltico. Y de hecho, ese proceso ya está en marcha mediante iniciativas como la misión Baltic Sentry. Cada medida defensiva adoptada por un lado será interpretada por el otro como una provocación, y ahí reside el verdadero peligro. No hace falta llegar a un conflicto abierto para que la situación se vuelva extremadamente delicada. Basta con una escalada gradual, pequeños pasos, difíciles de revertir, hasta que un único error de cálculo, un avión interceptado, una colisión entre barcos, o cualquier incidente inesperado convierta un enfrentamiento híbrido en una crisis mucho más grave. Personalmente, creo que en este momento seguimos más cerca del primer escenario, pero también pensaba exactamente lo mismo 3 días antes de que Ucrania regresara para atacar Kronstadt por segunda vez. Así que conviene interpretar cualquier pronóstico con la prudencia necesaria. Al final, esta es la conclusión esencial. Ucrania logró atacar un objetivo situado a más de 1000 kilómetros dentro del territorio ruso. Inutilizó un moderno buque de guerra dentro de una base naval que debía ser una de las instalaciones militares mejor protegidas del planeta. Y lo hizo precisamente el día en que Putin necesitaba proyectar una imagen de absoluta fortaleza ante el mundo. Los daños sufridos por una sola corbeta son importantes, pero ese no es el verdadero titular. El verdadero titular es que toda la estrategia rusa de seguridad del territorio nacional acaba de recibir un golpe directo, y las consecuencias ya empiezan a hacerse visibles incluso a cientos de kilómetros de distancia, como demuestra el abordaje realizado por comandos británicos contra un petrolero en pleno Canal de la Mancha. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que este ataque demuestra que Ucrania puede mantener una campaña sostenida de largo alcance contra los activos militares mejor protegidos de Rusia? ¿O piensas que Kronstadt fue simplemente una humillación puntual que Moscú conseguirá corregir rápidamente? Y una pregunta aún más importante. Si ya no existe ningún lugar realmente seguro dentro de Rusia frente a estos drones, ¿qué impacto puede tener eso en los cálculos estratégicos de Putin para el resto de la guerra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos absolutamente todos. Y si quieres entender el siguiente capítulo de esta historia, incluido cómo la nueva línea defensiva de la OTAN en el Báltico está respondiendo a las crecientes amenazas rusas contra los países bálticos, ve ahora mismo a nuestro vídeo relacionado.